Bienvenidos a nuestro servicio general. Este servicio ha sido determinado por el Señor para nuestra edificación. El Señor ha estado utilizando una nueva forma para edificarnos y ahora es a través de las redes sociales, llegando a los diferentes hogares o a tu vehículo, donde quiera que tú estés, y poder ser edificados todos. Me gozo mucho de que hoy estemos presentes en nuestro servicio y ya esperando las directrices del Señor. En esta oportunidad me acompañan dos hermanos, ya han estado anteriormente con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Daisy y también Jairo. Que el Señor los bendiga. Amén. Gracias le doy al Señor porque nos ha permitido el poder compartir esta enseñanza, el poder llevar su palabra a las naciones, como decía usted, pastor, y el privilegio más grande es ser hija de Dios y el poder compartir con ustedes esta enseñanza. Nos gozamos también como equipo que estamos hoy en presentar la palabra de Dios y creo que nos sentimos muy gozosos todos los que pasamos y expresamos la palabra del Señor. Y a veces el hacer esta función, tal vez algunos nos pueden ver como algo menospreciado. Sin embargo, nosotros como que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es algo especial porque nos sentimos bendecidos el presentar a Cristo. No nos sentimos mal porque sé que este es para bendecir el nombre del Señor, porque Él merece toda honra y toda gloria. Amén. Así que vayamos juntos entonces desde ya a la Escritura en Génesis capítulo 1 y vamos a ir al verso 11. Hay muchos versículos que vamos a ver de Génesis y pues vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Como dice la Escritura. Nos dice la palabra en el verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. En este versículo que acabamos de leer, quiero resaltar dos cosas bien importantes. Una de ellas es que dice la Escritura, después dijo Dios. Dice, dijo Dios, no lo dijo ninguna otra persona, no lo dijo alguien más. Es muy claro cuando dice, dijo Dios. Debemos entender, la palabra nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, etc. La Escritura es inspirada por Dios. Cuando hablamos que es inspirada por Dios, vamos a encontrar, claro, en los versículos en la palabra como el apóstol Pablo dijo, como Pedro o algunos profetas, etc. Pero el centro de todo esto es que Dios, nuestro Padre, fue quien lo dijo, porque Él lo inspiró. Si hablamos de Génesis, es directamente Él, ¿verdad? Hablando Él con su voz, en su propia persona, diciendo, después dijo Dios. Entonces quiero dejar bien marcado esto. Quien lo dijo fue Dios. Otra cosa más que veo acá es el detalle con el que habla. Tenemos a un Padre detallista. Nuestro Padre, que es Dios, es muy detallista. Veamos todos los detalles. Dice, produzca la hierba verde, la tierra hierba verde. Todavía le menciona hasta el color, ¿verdad? Hierba verde. Y dice, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Pareciera que está redundando en sus palabras, pero no es así. Él es un Dios y Padre que cuando ordena algo, lo ordena bien dicho, bien detallado. ¿Por qué es así nuestro Padre? Porque a Él le fascina, a Él le encanta que todo sea de acuerdo a su deseo. Amén. Que todo llene sus requerimientos. En la versión Jubileo dice, y dijo Dios, produzca la tierra pasto verde, hierba que haga simiente, árbol de fruto que haga fruto, según su naturaleza, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Como la tierra cumplió todo a cabalidad lo que el Señor le ordenó. Sí, nos dice esta versión, ¿verdad? Jubileo nos dijo, ¿verdad? Concluye, y fue así. En la versión Reina Valera también concluye diciendo, y fue así.
Al principio está la orden, dijo Dios, al final, y fue así. Vemos entonces cómo la naturaleza, aquí está incluyendo la hierba, está incluyendo los árboles, la semilla, la tierra en general, ¿verdad? Y dice que ante el mandato de Dios, todo lo que está en la tierra obedece. Nada se queda dudando, lo hago, no lo hago. Qué difícil el mandato que nos acaban de dar. Para nada, no vemos nunca al árbol haciendo preguntas, ni vemos a la hierba haciendo preguntas de cómo debe ser eso, porque para ello nuestro Padre es muy específico. Sencillamente vemos cómo la creación obedece. Obedece, ¿verdad?, a toda expresión del Señor. Y creo que esto es lo resaltante. Y podemos decir cómo una semilla tan pequeña, desde el momento que es humedecida y es puesta en la tierra, amén, ya sabe cuál es su función, su proceso. Sí. Realmente empieza el proceso de germinación y empieza eso que pareciera que fuera algo que no tuviera vida, llega a tomar la forma viviente y empieza a desarrollarse. Entonces nos gozamos, ¿verdad?, porque aprendemos como seres humanos y como creación de Dios, como cosas que podríamos decir, pero es piedra, pero es río, pero es nube, pero es viento, pero todas estas, o recursos que Él ha creado en la naturaleza, automáticamente se sujetan a la expresión de un Dios poderoso. Amén. Toda su creación se sujeta al mandato de Dios. Veamos un versículo más. El verso 12 nos dice, produjo pues, ya aquí vemos la acción de la tierra. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla. Ya no vemos acá el mandato que dice hierba que dé semilla. Aquí ya dice hierba que da semilla, según su naturaleza. Y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. En el verso 12, como digo, ya no dice de, sino dice da. Ya encontramos la obediencia, como ya el árbol está produciendo, como ya la hierba está produciendo, y todo de acuerdo a su género, pero de acuerdo a cada detalle, como le fue mandado que lo hiciese. Accionando. Si no hubiera sido preciso o exacta la tierra en obedecer, posiblemente aquí dijera, produjo pues la tierra hierba amarilla. Pero no, la tierra prestó mucha atención, que debía ser verde. Entonces ella produjo hierba verde. Tampoco le salió, ¿qué otro color? Azul, morado. Sí, pueden ser colores muy bonitos. Ajá. Pero no era el gusto y el deseo de la tierra. Ajá. Más bien era el mandato de Dios que debía ser verde. Y todo esto vemos a una naturaleza expresándose, pero también bajo un plan que Él ya había trazado para esta creación. Y este plan tenía un diseño y también tenía una forma. En otras palabras, bueno, ya me dijeron, yo soy árbol de naranja. Ya oí que dijeron, pero no, yo quiero ver si sale o doy limones. Vemos que no es la forma, porque le dice según su especie. Según su género. Según su género. Entonces, en otras palabras, vemos que no podemos hacer, o sea, la naturaleza no tuvo una expresión de acuerdo a lo que ella quiso, o a lo que ella pudo, o a lo que se le antojó, sino justamente obedeció exactamente como el Señor se le había dado, no solo el diseño, sino de la forma, cómo tenía que ser, porque es bien específico, sí, el Señor. Amén. Y eso es, resalto esto porque veo un Señor detallista, un Señor muy, como decimos aquí en Guatemala hay un dicho que decimos muy chalne, o sea, muy planchado, muy ordenado, muy correcto para expresar, y asimismo la naturaleza obedece de acuerdo a la forma y el diseño que Él le ordena. Es más, hasta la fecha, han pasado muchos años de eso, más de 2000 años, ¿verdad? Desde que Cristo, 2000 y todavía más la creación, un sinfín de años. Sin embargo, no encontramos hasta la fecha
un árbol dando un fruto diferente a su naturaleza. No por causa de tantos años se le olvidó al árbol de ¿qué nos mencionaba usted? De naranja, ¿verdad? No porque ya pasaron muchos años se le olvidó al árbol y empezó a dar toronjas o empezó a dar limones. Y luego excusarse, Señor, perdona, pero es que han pasado tantos años que ya se me olvidó. ¿Me lo puedes volver a repetir? No. Vemos cómo la naturaleza es tan obediente, es tan precisa, que guarda el mandato de Dios nuestro Padre hasta la fecha. El olor sigue siendo el mismo. El color, el sabor, ¿qué más? La estatura, el grosor. El tiempo en que debe dar su fruto no ha cambiado. No es de que antes llevaba tantos meses, ahora lleva días. No, sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Cómo se le ordenó? ¿Cómo se le ordenó? Me pasó algo curioso ayer precisamente. Tengo unos animales de ganado, ganado bovino, y cuando yo compré este lote de ganado, ya venía, digamos, con fecundada las vacas, ya venían cargadas, le llamamos nosotros, con un torete de acuerdo al señor que se lo compré. Pero me dio curiosidad porque en enero hice esta compra y para enero a la fecha estamos hablando de 11 meses. Y sabemos que el ganado produce exactamente a los 9 meses. Ahora lo curioso es que veo a una cría con una carita diferente. De acuerdo, porque yo conocí al toro, o sea, al padre de ese becerro, vamos a decir, de ese torete, lo conocí. Cuando veo la cría distinta, pero me acordé que yo también tengo un torete, un toro. Y le tomé justamente una fotografía el día que la vaca estaba en celo. Y cuando reviso, de acuerdo a lo que el celular me marcó la fotografía, cuando me fui a detalles de la imagen, y veo la cría, justamente son 9 meses. Entonces, automáticamente el becerro no era del toro, sino que era del toro que ahora ya tengo. Entonces, como ejemplo, comento esto, ¿verdad? Porque vemos la naturaleza, vamos a decir, los animales tan puntuales. Yo me gozo también, le digo yo a mi esposa, no es que tenga otra postura, pero sí el Señor dejó la naturaleza. Veo al profeta César en una de las conferencias, no recuerdo cuál de tantas que nos ha dado, pero veo cómo utiliza, dice el profeta, el Señor Jesús, al gallo para mostrarle a Pedro lo que una señal para lo que Pedro le iba a suceder. Y yo siempre le digo a mi esposa, ¿querés ver que el día de mañana el tiempo esté lloviendo o exista frío? ¿Por qué? Porque el gallo cantó a las 9 o a las 10 de la noche. Los gallos cantan muchas veces en el día a cualquier hora, pero los cantos de las 9 para las 10 de la noche es algo inusual. Es algo inusual. Y yo le digo a mi esposa, te vas a dar cuenta. Y justamente pasa eso. Y dice uno, bueno, ¿en quién está creyendo, verdad? No, justamente Dios creó al gallo y le dio una función. Amén. Entonces vemos también que ellos, y hay misterios que a veces nosotros están escondidos en ellos que nosotros aún no los conocemos. Y no es que el gallo desobedeció al cantar en un horario diferente, no. Lo hizo puntualmente el gallo porque marcó un cambio de tiempo. Amén. Entonces ya el gallo cantó en algo, ¿qué? En un tiempo inusual. Amén. Pero vuelvo a decir, pero aún eso estaba diseñado por nuestro Padre. Amén. Veamos los otros versículos más. Y es los versículos 20 al 22, dice la Escritura. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Aquí ya no le está hablando a la tierra, aquí ya le está hablando a las aguas. Notamos que las aguas también obedecieron. Cuando nuestro Padre le habla a la tierra, no es la tierra la única que obedece. También obedecen las aguas,
¿Qué más? Obedecen los vientos, obedecen los animales, la lluvia, el granizo, la nieve. ¿Qué más podemos mencionar? La hierba, etcétera, ¿verdad? Aún los insectos. Toda su creación obedece. Toda su creación obedece. Ya yendo nosotros a los versos 24 al 28, dice: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estos versículos que acabo de leer ahora, encontramos de nuevo nuestro Padre hablándole a la tierra, pero ahora ya no le dice: produzca la tierra hierba verde, ni árbol. Ahora ya va a los animales, diciéndole: produzca la tierra seres vivientes según su género, hablando de las bestias, de las serpientes, de los monstruos, eso fue el agua, los monstruos marinos, etcétera, ¿verdad? Lo vemos ya hablándole a la tierra de producir animales. Vuelvo a decir, lo específico que es nuestro Padre, lo detallista. Aún así, hay muchos seres humanos que se atreven a decir: yo que no entiendo la Escritura. Yo creo que más específico no puede ser nuestro Padre. Él es tan claro, Él es tan detallista, Él es tan correcto en decir todo, nada de lo que dice se contradice. Entonces no entiendo por qué a muchas personas les cuesta entender lo que nuestro Padre dice. Ya en el verso 26 dice: hagamos al hombre. Ahí ya no le está hablando a la tierra, ahí ya le está hablando al hombre. Al hombre. A los seres vivos, vamos a decir. Y concluye diciendo, ¿verdad? Este versículo dice, bueno, en el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, ya le dijo al hombre. ¿Cómo le dijo al hombre? Fructificad y multiplicaos. Ya no dice le dijo a la tierra, ya no dice le dijo al agua, ni le dijo al viento, sino dice al hombre: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Les dio una orden, y fue una orden bien específica cuando dice fructificad y multiplicaos. No solo los mandó a multiplicarse, los mandó a dar fruto y multiplicación. Y ahí donde empezamos a ver ya la debilidad, podríamos decir, de la humanidad en cuanto a obedecer las órdenes. Estuve resaltando de que la naturaleza, o estamos resaltando, ¿verdad?, que la naturaleza y toda la creación, de acuerdo al escuchar la orden, reacciona, sí, basado a un plan, a un diseño y en la forma como el Creador pide lo que necesita. Ahora vemos y le habla al hombre y le da también una comisión: fructificad y multiplicaos. En otras palabras, aquí ya empieza, podríamos decir, el problema. Aquí ya empieza ya el hombre a decir, bueno, como dicen algunos: mira, yo lo voy a hacer, pero cuando cumpla esta meta. Mira, mi condición ahorita no puedo. En primer lugar, recordemos que estamos en una pandemia. Entonces, ¿cómo vamos a poder anunciar, cómo vamos a poder llevar la genética del Padre y transmitirla a otro? Es imposible.
O sea, corremos un riesgo. Y el hombre empieza a poner sus propias... Sus peros, sus Amén. limitantes. Exacto. Entonces ya cambia y empieza a cuestionarle al Señor, espérate, dame una oportunidad. Ahorita estoy pasando una crisis. ¿Y cómo quiere pues si el pastor dice vayan? Pero ¿cómo voy a ir? ¿Acaso mi vehículo no usa gasolina? ¿Acaso? Entonces vemos que el hombre empieza a justificar cualquier actitud. A justificar su desobediencia. En cuanto a un mandato que el Padre ya nos ordenó a cada uno de nosotros. Sí. Y el Señor es bien enfático en cada una de lo que Él marca. Y Él no va a dejar, como decimos aquí, de martillar, de seguir, digamos, diciendo esta palabra. O no es que no va a estar y va a repetir, Él ya ordenó. Y lo que Él dice se cumple, como dice la palabra. Amén. Ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse que su palabra, ¿verdad? Sí. No sea variada o ni la alteren ni la cambien por nada, sino todo se va a llegar a cumplir. Él ya ordenó, entonces está en mí el detener, el desobedecer a no cumplir un mandato, a una orden que el Padre ya nos envió a cada uno, ¿verdad? Amén, amén. Y no es que el hombre haya sido diseñado con un faltante. No, la palabra dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Nos está revelando que el hombre fue creado con las mismas virtudes, con la misma capacidad que Dios nuestro Padre. En Romanos 8, 28 y 29 nos habla de la predestinación que nuestro Padre hizo para nosotros, haciéndonos a nosotros a la imagen de su Hijo, de acuerdo al propósito que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nuestro Padre es bien específico en ordenar todas las cosas. La naturaleza obedece. Pase lo que pase, la naturaleza está haciendo y llevando a cabo todo lo que nuestro Padre ha dicho y aún en el tiempo correcto. No importa lo que haya sucedido este año, el árbol de aguacate dará aguacate en su tiempo. No importa lo que suceda, el naranjo tendrá fruto según su tiempo y el fruto requerido. No porque este año fue para muchos muy amargo, ahora el de naranja va a dar limones. No da un fruto diferente o le va a cambiar el sabor diciendo es que Señor la situación estaba difícil, ¿verdad? No, siempre serán dulces las naranjas. El ser humano también ha recibido mandatos específicos del Señor con toda claridad y no solamente el mandato, ha recibido la naturaleza, ha recibido la capacidad. Dice la Escritura, la misma gloria que me diste yo les he dado. No tiene el ser humano ninguna justificación para decir no lo puedo hacer, no me es posible o cambiar el diseño del Señor. ¿Por qué razón? Porque tenemos todo lo que requerimos, todo lo que necesitamos para que se cumpla cada orden, cada mandato del Señor a través de nuestras vidas. No hay excusa alguna. Aún más puedo decir, mayor responsabilidad tenemos los seres humanos, porque concluye diciendo los versículos que estábamos leyendo, dice, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nuestro Padre puso al ser humano como ejemplo a la creación, como modelo sobre la creación, sobre la tierra, sobre las aves, etc. Señoré, le dio, puedo decir, un honor mucho más alto que a todo lo demás. Que administre todo lo que yo crié. Un administrador. Un administrador. Por eso dice, los bendijo, Sí. varón y hembra, porque les dio esa capacidad. Como decía De usted al administrar, principio, ¿verdad? la capacidad de administrar y Amén. también la capacidad de multiplicarse, porque nos damos cuenta cómo el Señor le ordenó a la naturaleza, a todo árbol que dé frutos según su género. Amén. Igual al hombre Amén. y a la mujer, le dio las mismas capacidades, les ordenó lo mismo, pero como decía usted al principio, le dio un honor más para señorear, para dirigir la creación. Amén. Y usó dos palabras específicas, fructificar y multiplicar. Si hablamos nosotros de fructificar, estamos hablando de, el Señor dijo, desarróllense, maduren y produzcan. Tres cosas, desarróllense,
maduren y produzcan. Eso es lo que el Señor dijo cuando habló de fructificar. Cuando el Señor nos habla de multiplicar, estaba diciendo, auméntense, propáguense, reproduzcanse, pero en la misma especie. El fruto no puede cambiar en la multiplicación, la especie no puede cambiar en la multiplicación. Porque tiene la misma la genética. Porque tiene la puede genética. haber genética diferente. Sí, ustedes pueden sembrar un árbol de, ya empezamos con las naranjas, sigamos con las naranjas. Sembrar un árbol de naranja, cada semilla que tiene este fruto, o de los frutos que hay en la naranja, sembrar una a una, y habrán muchos más árboles, y luego sembrar todas esas siguientes semillas de los frutos y habrán muchos más árboles. Pero todos los demás árboles que nazcan después del primero seguirán dando el mismo fruto. Y no va a cambiar nada, no va a diluir, no será algo distinto, será exactamente igual que el primero. Cada naranja del árbol número 2000 va a ser exactamente igual al árbol número 1. No pierde su esencia de ninguna manera. El ser humano, dice la Escritura en Génesis, nos muestra cómo nuestro Padre creó a Adán y a Eva. Lo estamos viendo ahora en Génesis 1:26. Pero luego de haber hecho esto, vemos cómo empieza Adán y Eva a fructificar y multiplicarse, pero algo no salió bien. No que nuestro Padre hubiera cometido defecto al crear a Adán y a Eva, sino ellos no fueron vigilantes en atender atentamente la voz del Señor, diciéndoles, fructifiquen y multiplíquense. Ya encontramos a sus dos hijos, Caín y Abel, un fruto bueno y un fruto malo. ¿De dónde salió el fruto malo si su naturaleza no era mala? Por falta de prestar atención y por falta de obedecer exactamente como Dios lo había mandado. Amén. De acuerdo a lo que el Señor ya había trazado en el diseño y en el plan, ¿verdad? Amén. Y ahí podemos ver también en el libro de Mateo, ¿verdad? En la Gran Comisión, donde el Señor nos lleva a esto, ¿verdad? De la multiplicación también, ¿verdad? Y de la fructificación. Solo lo veo el 19 nada más, Mateo en la Reina Valera, Mateo 28:19, dice la Escritura, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos el mismo principio. El Padre ordenándole a sus discípulos lo que tenían que hacer, les da el plan, ¿verdad? Y también les da la forma y el diseño, cómo tenían que ir a hacer esta misma multiplicación, Amén. ¿verdad? Entonces, y los envía. Y les dice, ¿cómo? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Entonces, veo que es un Señor que no es que hoy empecé de una forma, hablándole a la naturaleza, ahora a los discípulos les voy a hablar de otra forma. Vemos que el plan nunca cambia, es el mismo. El diseño y el orden sigue siendo el mismo. Por eso veo que el hombre se está quedando faltante a cumplir un gran mandato que el Padre nos ha mandado. Y vemos que aquí no habla a un hombre específico, o puede decir porque es incapaz, o porque él se cree incapaz, o porque no tiene el valor de poder expresarse. Aquí Dios nos dice, mire, a este sector de personas o de humanos van a hacer este trabajo, sino habla general y da una orden para una humanidad, ¿verdad? De una función, de una directriz que Él ya trazó, que Él ya planificó para toda la humanidad. Y en la última parte de este mismo versículo de Mateo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Está hablando del fruto. La primera parte de este versículo habla de multiplicación, pero la segunda parte, enseñándoles que guarden todas las cosas, ya está llevándonos a una multiplicación con fruto. Cuando nosotros no llevamos al discípulo a la enseñanza, es sencillamente multiplicación. Pero cuando ya el discípulo es enseñado,
a que guarde todas las cosas que nuestro Padre ha mandado, ya es un discípulo con fruto. O estamos llevando al discípulo a dar fruto. Hablando de la transformación, hablando de un discípulo que ya ejecuta según todo lo que le ha sido ordenado. Entonces, vemos cómo, vuelvo a decir, nuestro Padre es tan específico en todo, tanto que es imposible decir, no entendí. Es bien claro en todo lo que Él desea, Amén. en todo lo que Él ya planificó, en todo lo que Él ordenó. Es demasiado claro, ¿verdad? Más claro ya no se puede. Pudiéramos concluir hoy diciendo ya, todo está claro, Todo está ¿verdad? Y Muy también bien. veamos Isaías 55, 10 al 11 en la hispanoamericana, dice, cómo bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven sin antes empapar la tierra, preñarla de vida y hacerla germinar, para que dé simiente al que siembra y alimento al que ha de comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin cumplir su contenido, sin antes hacer lo que me he propuesto. Será eficaz en lo que le he mandado. Como Dios hizo todo el universo Sí. y le ordenó. Imagínense la lluvia, cumpliendo también su Su función, su propósito. propósito. Dice, la lluvia hace que la tierra produzca, que la tierra germine, Amén. como dice aquí, y a través de eso nosotros somos alimentados, porque Amén. si la lluvia no caera a la tierra, no hubiera fruto para alimentarnos. Entonces, como el Señor hizo tan específico todo, tan claro, como le ordenó a la tierra, al agua, al humano, Amén. a que cada uno produzca conforme su naturaleza, su diseño, para lo que fue creado. Todo lo que está hecho en la tierra recibió órdenes específicas. Amén. Y todos cumplimos lo que el Señor nos ha dado. Amén. Es nuestra responsabilidad de ejecutar todo lo que nuestro Padre nos ha dicho. Amén. Podemos decir que todo lo que Él crió entonces no lo crió solo por criarlo. Podríamos concluir que todo lo que el Padre crió, lo crió con un propósito. Amén. Y esta es la clave, ¿verdad? Y qué importante, como le dice, como estabas leyendo ahí, Daisy, ¿cómo es? Isaías Ajá. 55, En 10. el 11, ¿cómo inicia? Dice, ¿cómo baja la lluvia a la nieve del cielo Ajá. y no vuelve sin antes empapar la tierra? Y podríamos decir, bueno, aquí en Guatemala no cae nieve, ¿verdad? Pero el ejemplo más visible es la lluvia, Sí. ¿verdad? Entonces, vemos que en esta temporada ha estado lloviendo hasta demasiado, ¿verdad? Pero Sí se empapó la tierra. sí se empapó. Sin embargo, ahí hay un propósito. Amén. Atrás de ahí, aquí hay un propósito, No es que se haya salido de orden Ah, lo que pasó. control. ¿verdad? Entonces, como cualquier otro podría pensar, pero específicamente aquí nos está hablando de que la lluvia es creada con un propósito. Amén. Y aquí es para humedecer la tierra. Y cuando se humedece la tierra, ¿qué pasa con la semilla? Germinan. Ya germina y empieza a a cumplirse lo que el Padre esperaba, ¿verdad? O sea, desea y ordena. Entonces vemos que la creación de Él tiene un propósito. La creación de mi vida, tu creación, el que el Padre te ha creado a ti, también tiene un propósito. A veces muchos de los que hoy nos están viendo pensamos que tú naciste tal vez porque mamá y papá algún día decidieron tenerte. Sin embargo, quiero decirte que el Padre ya planificó para que tú y yo tengamos un propósito por la razón que hemos venido a esta tierra. Y así mismo vemos que hoy te estamos predicando que una lluvia es creada con un propósito. Y vemos que humedece la tierra y produce la germinación en las semillas. Entonces, el Padre también te creó a ti. Y es por eso que hoy queremos mostrarte que también tú eres una persona muy especial para el Señor, que Él está bajo el plan, tú estás bajo el plan de Él, y que has venido a esta tierra también para cumplir una función de fructificación y de multiplicación. Amén. No fue que nada más, como dicen algunos, no fue que lo lanzaron con onda. No, hay algo específico para tu vida.
hay algo especial para ti, hay un propósito por el cual el Padre nos ha creado a todos los seres humanos. Dice la palabra, y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. El propósito del Padre para nosotros sigue estando latente para todos los seres humanos, los que existieron, los que estamos existiendo en este momento y los que vendrán después de nosotros. Lo importante es que todos obedezcamos fielmente lo que nuestro Padre ha mandado. Amén. En la versión Dios habla hoy de Isaías 55:10, dice en la última parte, solo voy a leer la última parte, dice, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto. Tiene que producir su efecto. Dice, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Hace lo que yo quiero, no dice hace lo que ella quiere. Lo hace a su antojo, no. Dice, hace lo que yo quiero. Lo que le he mandado. Lo que le he mandado. Hace un momento mencionaba Jairo de las lluvias que hubieron ahorita por diferentes huracanes que se vinieron. Pudieran decir personas, ¿dónde está Dios ahorita que está pasando todo esto? Créeme que todo fue planificado por Dios nuestro Padre. Tiene razones específicas, tiene propósito perfecto, por lo cual llovió tanto, por lo cual vinieron tantos huracanes. Sí, hubieron devastaciones, pero ya estaban planificadas por Dios nuestro Padre. Amén. Todo está perfectamente hecho por nuestro Padre. La Escritura lo dice, sino que hace lo que yo quiero. No se salió de control, hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. En la versión NTV nos dice el verso 11, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero. Viene de nuevo la palabra yo. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Cómo la naturaleza, la creación está sujetada, sumisa, ¿qué otras palabras pudiéramos utilizar? Obediente, voluntariamente a todo lo que nuestro Padre le mande. Amén. Quiero usar una versión más y es Reina Valera contemporánea. Dice, así también mi palabra, cuando sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. La palabra tiene éxito. Es eficaz. Es eficaz. No sucede que nuestro Padre da una orden y no la cumplen y nuestro Padre se rasca la cabeza y dice, ay, yo creo que me equivoqué con este mandato que di, como que no me lo entendieron, como que no fui lo suficientemente específico. No lo expliqué bien. Como que no lo expliqué bien. No, dice la Escritura, dice, y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. La palabra tiene éxito en todo. ¿Por qué? Porque es perfecta la palabra del Señor. Podemos pensar a veces nosotros que en nuestra vida no aplican los mandatos del Señor o que la palabra del Señor no aplica en nuestra vida. Claro que sí. Seas creyente o no seas creyente, obtendrás las consecuencias del mandato de Dios. Sea para bien o sea para mal, pero todos estamos sujetados o todos estamos sujetos a la voluntad de Dios. Así que lo inteligente que nosotros debemos hacer es entender, soy creación de Dios. Aparte de eso, debo reconocer a Jesucristo como el Señor de mi vida para no ser solamente creación, sino convertirme en un verdadero hijo de Dios y empezar a obedecer y a hacer todo lo que a nuestro Padre le agrada. Como dice la palabra, Él da la orden y nosotros la ejecutamos y todo tiene que hacerse de la manera como nuestro Padre la indica. Si hacemos nosotros exactamente todo esto, muchas bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Lo dice en Deuteronomio. ¿Cuántas veces menciona obediencia? O cuando la palabra nos dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres conforme a todo lo que yo te mando, entonces vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Es la eficacia de la palabra de nuestro Padre. Y empieza, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, del fruto de tus vacas, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado,
también hay una palabra, la cual dice, pero si no obedeces, si no oyes y haces atentamente a todo lo que yo mando, vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces dice, maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tus vacas y otra vez, etcétera. Como dije hace un momento, la palabra de Dios nuestro Padre va a ser excelente, tendrá éxito siempre y cuando tú y yo entendamos si quiero esa palabra para bendición o quiero esa palabra para maldición. No es que nuestro Padre haya determinado, voy a maldecir a una cantidad de humanos y voy a bendecir a otra cantidad. No. Realmente fuimos predestinados para ser bendecidos, porque la palabra lo dice, y los bendijo Dios. No dice y los maldijo Dios. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. Pero hay otra palabra, si no obedezco. Y entonces ya viene la maldición. Entonces vuelvo a repetirte. Seas cristiano o no seas cristiano, seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios, obtendrás consecuencias producto de obedecer la palabra o consecuencias producto de no obedecer la palabra. Si la obedeces, las consecuencias serán excelentes, serán de bendición, serán de bienaventuranzas todo el resto de tu vida, de disfrutar. Pero si no obedeces de acuerdo a lo que el Señor ha dicho, entonces vendrá toda clase de males sobre tu vida. Es importante entender, la palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene cumplimiento, nunca se va a quedar sin efecto, siempre tendrá que ser porque Jehová nuestro Dios lo ha dicho. Hay algo que tal vez hemos notado en la humanidad y alguna vez tal vez nos pasó a nosotros, ¿verdad? Cuando una vez no entendíamos cuál era el deseo de Dios, que normalmente nos gusta obedecer las cosas que nos convienen. Nos gusta obedecer lo que a mí me gusta. Lo que nos conviene, pero según a nuestro pensamiento humano. De acuerdo a nuestro pensamiento. Y vemos que el Señor nos lleva, también cuando dice, hablábamos anteriormente en los versículos 28 y del verso 19 y del 20 en adelante, ¿verdad? También nos lleva a que guarden todas las cosas. Normalmente nos gusta que el Señor nos dé su bendición. Que el Señor, ¿qué más? Nos guarde. ¿Qué más nos gusta a nosotros? Que nos prospere, ¿verdad? Que nos dé salud. Que nos dé salud. Que cuide la casa. Realmente vemos a un Señor como que el guardián, perdón por la expresión, ¿verdad? Pero lo estamos viendo como a un Señor que, como un bombero. Aquí te vas a cuidado, aquí me cuidas. Amén. Aquí. Sinceramente, de hecho, el Señor en su misericordia siempre nos ha tenido en sus manos, siempre nos ha tenido guardados. Sin embargo, cuando ya se nos ordena y que guardemos los mandatos de Él, cuando ya se nos ordena, mira, fructificar o multiplicar, a eso que vaya el pastor, a eso le corresponde al discipulador, que vaya la hermana fulana, pero a mí yo a esas cosas, yo aún no le hago. Como que no fuera para él el mandato. No, porque la verdad, yo tengo mi tiempo ocupado. Yo trabajo, yo voy a la universidad, yo hago esto, yo hago lo otro, yo atiendo mi clínica y sí, yo puedo, pero el día domingo, este día para mí es clave. Eso si es que no tengo algún atraso. Entonces vemos todavía con eso. Con esto, ¿verdad? Entonces vemos a una humanidad que pensará que muchas veces con tal vez hacer gestos de bondad, gestos de caridad, o cuántas Amén. Cosas no podemos mostrar creyéndonos esconder en una misericordia de Dios. O ya me salvé, pues haciendo esto, ya de esto me desligo. Haciendo esto, ya el Señor me va a tener bien. Como pareciera algo, digamos, de que agradarlo a Él, pero en una área. Sin embargo, vemos que esto no es más que una religiosidad. Y muchas veces hemos caído como iglesia a estos niveles de religiosidad, porque no queremos obedecer a lo que el Señor ya estableció, sino realmente lo que, como ya dije, lo que a mí me conviene y yo puedo hacer. Sin embargo, veo en las Escrituras que el Señor nos hizo capaces con toda bendición, con toda prosperidad,
nos enseñó el orden. Amén. ¿Por qué el domingo? No, el Señor, vemos que aún Dios, cuando creó la naturaleza también, lo estableció por tiempos y estableció los días, cómo lo tenía que ir desarrollando cada actividad. Entonces vemos que el Señor, sobre todo eso, Él iba evaluando cada acción que hacía. Entonces Amén. podemos ver a un Dios muy ordenado, un Dios que nos modela cómo moderaba su tiempo. Entonces no es algo que lo venía haciendo como a veces nosotros lo hacemos. Entonces es algo que hoy te digo en el nombre de Jesús. Veamos la prioridad del Señor, oigamos la voz del Señor, o escuchemos y obedezcamos esto que el Señor ya nos ordenó: multiplicaos y fructificad. O sea, tenemos que fructificar, tenemos que multiplicarnos. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo ordenó, simplemente. Ese es el mandato del Señor. Amén. Amén. Vayamos a un versículo. Hay algunos ejemplos que queremos utilizar. Es Segunda Reyes capítulo 4, verso 1. En versión Reina Valera, dice la Escritura: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Vemos nosotros acá, dice, esta mujer era una mujer de los hijos de los profetas. Ella no era profeta, sino que era mujer de uno de los hijos de los profetas. ¿Qué le sucedió a esta mujer? Su marido murió. Ante la muerte de su marido, ella acude al profeta Eliseo y le dice: ya mi marido ha muerto. Y le dice muy claro, ¿verdad? Hablando de, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. O sea, llega esta mujer, primero que todo, A presentar un escenario de su marido. exacto, presentando un escenario propicio para obtener la ayuda o el beneficio de parte de Eliseo. O la justificación. Para que me comprendas, pues. Para hallar la gracia, exacto, ante los ojos de Eliseo. Luego, más adelante le dice: y ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos por siervos. En la versión Dios habla hoy, dice: cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse, dice acá. Acá ya nos habla de que lo que ella llevó fue una queja. Fue a quejarse a Eliseo diciendo: mi marido ha muerto y usted sabe que él honraba al Señor. O sea, no lo fue a decir de buena manera, sino más bien como una queja o como un reclamo. Y luego dice: ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Vemos un poco más claro lo que sucedió. Leámoslo en otra versión, en la versión Message. Dice: un día la esposa de un hombre del gremio de profetas gritó a Eliseo. Ahora ya la vemos gritando. O sea, en las versiones distintas vamos viendo la actitud con la que llegó esta mujer. En la mía dice, le suplicó, dice. Le suplicó. ¿Qué versión es la suya? En la NBI. En la NBI llegó suplicando. Aquí dice, llegó gritando a Eliseo y le gritaba: tu siervo, mi esposo, ha muerto. Bien sabes lo buen hombre que era, devoto de Dios, y ahora el hombre con el que estaba en deuda está en camino de cobrar, tomando a mis 2 hijos como esclavos. En las diferentes versiones podemos nosotros encontrar cómo esta mujer se encontraba en una situación, estaba en un aprieto y en una situación de aflicción. Esta mujer estaba afligida. Llega con una actitud acelerada, gritando, o como decía que decía en la suya, suplicando, angustiada porque la persona a la que le debían llegó a cobrarse. Y la manera de cobrarse era llevarse a 2 de sus hijos. Entonces ella llegó muy, muy espantada, pidiendo ayuda al profeta Eliseo. Al profeta Eliseo. Pero ya en el verso 2 al verso 6, en la versión Reina Valera, dice la Escritura: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo?
O sea, ante la petición de ella, ahora le pregunta, bueno, ¿y para qué soy bueno yo? ¿Qué quieres que yo haga? Dice, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Normalmente hemos visto estos versículos como una manifestación del poder de Dios, haciendo, ¿cómo? Como un milagro. Como un milagro, haciendo que abundara el aceite, llenó todas las vasijas que fueron a traer. Pero no habíamos visto la otra parte en la que encontramos a esta mujer desesperada pidiendo ayuda al profeta Eliseo. Y no habíamos visto tampoco cómo fue la ayuda que le dio el profeta Eliseo. Sí la ayudó, pero es importante que meditemos hoy en cómo fue la ayuda que el profeta Eliseo le dio a esta mujer. A veces nosotros, por no saber cómo ayudar a las personas, los ayudamos, pero a veces no parece ayuda porque terminamos dañándolos aún más, haciendo nosotros lo que a ellos les corresponde hacer. El profeta Eliseo no le resolvió el problema, Amén. Sino que la responsabilizó. Así es. Porque nos damos cuenta cuando le dice, ella suplicándole, ¿verdad? Y le dice él, ¿qué puedo hacer yo por ti? Entonces ella le responde que era lo que le tenía. Sí. Y él en otras versiones donde la manda a prestar a todos sus vecinos vasijas para el aceite. La hizo responsable para que Amén. ella pudiera, podemos darnos cuenta aquí, para que pudiera ella cancelar la deuda. Sí. No que el profeta Eliseo iba a venir y se la iba a cancelar, sino No. que ella iba a ser responsable en cancelar esa deuda. Su propia deuda. Su propia deuda. Amén. ¿Qué más podríamos comentar acerca de este hecho que le pasó a esta mujer? Vemos también que esta mujer, como estamos viendo las versiones, gritaba, suplicaba. Mira, profeta Eliseo, fíjate que mi esposo era un tipo usado por Dios. Era tu siervo Era fiel. tu siervo. Mira, o sea, Era devoto. era devoto. Ahora, si tú conoces, si no sabías, te estoy manifestando lo que era esta persona. O sea, era una persona buena. Y no es justo que ahora, después que muera, Amén. yo como viuda, ¿qué hago? Ayúdame, por favor. Tú eres bien usado. Yo creo que Eres profeta. veo Sí. que como profeta también tenía incidencia ante los gobernantes. Tenía gerencia ante los jefes altos. Como diríamos, tenía cuello. Tenía cuello. ¿Qué cosas no podría hacer este profeta? Sin embargo, hoy mismo vuelvo a lo mismo, diciendo que queremos que las personas, o un líder, o un pastor, o un profeta, o cualquier ministerio nos resuelva una situación. Amén. Me gusta con lo que tú estabas resaltando, Daisy, que le preguntó, ¿tú qué tienes? ¿Verdad? ¿Tú qué tienes? Ahora, la pregunta es, si tú ves los medios televisivos, no sé si has notado, a mí me gusta ver mucha noticia de los noticieros, y veo que en unos programas de ayuda en estos medios televisivos pasan, ¿verdad? No es que esté malo lo que voy a comentar, pero nunca he visto la jerarquía o la sobresalencia, la acción de un hijo de Dios o de la iglesia. Mire, este niño tiene este problema, aquí hay una cuenta, si podemos compartir. Depositar. Y vemos las personas, mire, estoy en esta condición, ya llegué al filo de la situación económica, no alcanzo para los medicamentos, pero necesito quien me pueda ayudar. Como hay un programa de aquí de mexicano, del Chespirito,
¿quién me podrá ayudar? Y sale Chapulín él, ¿verdad? Colorado. Yo, el chapulín, ¿verdad? Queremos ver ese detallito. ¿Dónde está la ayuda mágica? ¿Dónde está lo que tenía? En el caso de los apóstoles, ¿verdad? Pedro y cuando van a hacer un milagro, ¿verdad? Ah, sí, en el Templo de la Hermosa. En el Templo de la Hermosa, a Pedro y Juan, también llega vamos a decir, limosnero, o el que se mantenía pidiendo la limosna. Él esperaba que le dieran dinero. la misma versión, la misma situación. Queremos esto. Pero ellos vinieron y lo que hicieron fue manifestar lo que tenían. ¿Qué tenían ellos? Tenían el poder, la gloria, la capacidad de la expresión de Cristo. Entonces, como humanidad siempre queremos que un gobierno nos resuelva la situación. Mire, no se ha dado cuenta el presidente que la tormenta ETA nos dejó sin nada. Saquemos al presidente, él se está robando los fondos, él está haciendo esto. Realmente a nosotros no nos consta ni somos quienes para juzgar. Este es otro tema, ¿verdad? Pero volviendo al punto, queremos que alguien siempre tome el liderazgo. Ahora la pregunta... Tome la responsabilidad que nos toca a nosotros. Pero ahí está la pregunta, ¿dónde está mi responsabilidad? Un Eliseo diciéndole a esta mujer, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en casa? Y vemos que en casa, en nuestro terreno, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en nuestro pueblo, hay tantos recursos que muchas veces hemos tenido, pero realmente no queremos dar esa mía extra. No queremos vernos como personas que tenemos capacidad para resolver una situación. Me gusta y me encanta cómo Eliseo le da la directriz a esta mujer y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y como dices tú, Daisy, anda con tus hijos. Vayan a buscar unas botellitas, unas vasijas. Y en esas vasijas no le dijo ni cuántas. Mira, muchas, y anda con los vecinos. Ay, qué vergüenza, podríamos decir uno. ¿Cómo voy a ir con los vecinos? A mí me va a dar pena que vaya donde la Julanita. ¿Y usted para qué la quiere? Entonces, en vez de que me diga eso, mejor no le pido. Entonces, vemos que un profeta le da, le pide, le solicita que también ella ponga de su parte, que también haga algo ella. El profeta no le dijo, sí, tenés razón, yo te doy mis sinceros pésames. Y mira, sí, te veo en la situación. Voy a pedir una colaboración para ti. Voy a ordenar que en la congregación recolectemos una ofrendita, ¿verdad? Y la compartamos. No. La ordena, la hace ver como una persona útil. Y le dice, tú tienes la capacidad. Anda, acciona de esta forma y vas a ver los resultados. Por supuesto que todo esto, un profeta guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y al final podemos ver lo que al final predicamos muchas veces en este mensaje, la gloria y la bendición de Dios. Y es que este profeta no le quitó a ella la responsabilidad, no le dijo, mira mujer, te entiendo, ve a tu casa, yo voy a ir a solucionar el problema. O voy a orar para que el Señor lo solucione. O voy a orar para que se acabe tu deuda, que pase un milagro de Dios y ya no se lleven a tus hijos. O voy a ir a conseguir yo por ti las vasijas. No. Le dice, ve. Así que tenía que ir ella y sus hijos. Puerta por puerta, casa por casa. Y le dice, no pocas. O sea, tenía mucho trabajo que hacer esa mujer. Entonces la manda y la mujer hace lo que le toca hacer. O sea, recibe la directriz, acciona. Recibe la directriz de nuestro Padre y va y acciona. Lo que Jairo nos dice, nos estaba mencionando ahora, que es bien sobresaliente en esto, es a veces buscamos que otros hagan lo que a nosotros nos corresponde hacer. Vemos cómo Dios nuestro Padre le habla a la tierra y la tierra obedece. Le habla al agua y el agua obedece. Le habla al hombre y el hombre tiene que obedecer. Pero no, a veces encontramos al hombre no queriendo obedecerlo él, sino buscando a otros que hagan lo que a él le corresponde hacer. Vemos a esa mujer iba buscando a Eliseo para que Eliseo hiciera lo que a ella le tocaba hacer. Pero se encuentra con un Eliseo bien ubicado, el cual le dice, ve, ¿qué tienes en tu casa? Entonces le dice, bueno, una vasija con aceite. A veces el Señor quiere que nosotros entendamos que es nuestro accionar, no los millones de quetzales que puedan haber. Es mi accionar, es mi fe, es el no actuar con pereza. ¿Qué es lo que tú tienes en tu casa?
Tal vez tienes ollas, muchas ollas, ¿qué más? Otro tipo de herramientas o algún tipo de material que tienes en tu casa. Y ese puede ser el instrumento del Señor para llevarte a la multiplicación. Pero a veces nosotros entramos en una actitud de causar lástima y a nosotros mismos nos damos lástima. Y no es otra cosa más que pereza. A veces lo que le sucede a la gente es que lo que tiene es pereza. Por eso va a buscar los medios más fáciles. Me da dinero, hágalo por mí, por favor. Presentando a veces un panorama que a cualquiera le pudiera tocar el corazón a hacer las cosas por él mismo. Cuando nosotros ayudamos a las personas, tengamos bien en cuenta cómo debe ser nuestra ayuda. Nuestra ayuda no es ir y hacer las cosas que a ellos les corresponde hacer. Ayudarlos es guiarlos, instruirlos, qué es lo que deben hacer, pero que vayan ellos y lo hagan. Hace un tiempo una joven llamó a mi esposa y le dice, tengo problemas con mi suegra. Y nosotros conocemos el caso, ¿verdad? Y le dice, quisiera que usted y el pastor me puedan acompañar a hablar con ella. Entonces viene mi esposa y me dice, fíjate que fulana de tal dijo esto y esto. Y le digo yo a ella, no, dile que no. ¿Cuántas veces nosotros la instruimos a llevarse bien con su suegra y no quiso llevarse bien con su suegra? Ahora nos viene a buscar a nosotros para ir a hablar con su suegra y hacer las paces. Lo que va a pasar es lo que me ha pasado otras veces, le digo yo, cuando yo antes era ignorante y no sabía cómo ayudar. Me llamaba a alguien a solucionar un problema y yo era el que estaba ahí en medio. Perdónele, hombre. Sí, es cierto, esas actitudes no eran de Dios, pero perdónelo. Y la otra persona ahí. Y yo era el que tenía que buscar el perdón, yo era el que tenía que buscar esto y lo otro. Y ya yo ahí, las personas dejaban que yo tomara la responsabilidad y ellos callaban. O cuando se pelean los esposos, el pastor que me ayude, no, solucione usted su problema. Así como arruinó, también tiene la capacidad para componer de nuevo. O quiero solucionar algo con mis papás, el Señor te ha dado la capacidad. Entonces le digo yo a Ludi, no, le digo, dile que vaya a ella, ella sabe lo que tiene que hacer. Que vaya a casa de su suegra y le pida perdón por lo que sucedió. Que haga las paces con ella la conoce. Nosotros podemos meternos a problemas, le digo yo, yendo a estas situaciones, a situaciones similares como estas, porque a veces las personas nos buscan para que nosotros lo hagamos todo y ellos no hagan absolutamente nada. Otra cosa que puede suceder es que nos vamos a desgastar nosotros por ayudar a otras personas. ¿Cuánta gente queda totalmente desgastada? Le da tiempo a la gente, le da dinero, le da esfuerzo y a la gente le gusta. Y más cruza de brazos y nos llegan a buscar a la casa y nos cuentan sus situaciones con tal de que les volvamos a dar más dinero. Cuando nos damos cuenta nos quedamos con las bolsas vacías de dar y dar y dar y dar. Y la persona nunca solucionó su problema porque tenía problemas de administración. Entonces no nos equivoquemos. Sí, ayudemos, pero no les quitemos la responsabilidad de ellos obedecer lo que Dios les ha mandado. Que haga cada quien lo que Dios le mandó a cada quien. Si en algo nosotros podemos ayudar, y será la ayuda tan perfecta, es instruir qué debe hacer, cómo lo debo hacer, pero no lo hagamos nosotros, que lo haga la persona. Esta mujer era viuda y causaba lástima, pero ni aún así el profeta le dijo, mujer, entiendo, eres viuda, pobrecita de ti. Mira, voy a ir a hablar, como decía Jairo, ¿verdad?, con los de los altos mandos y te voy a conseguir un dinerito, ¿viste? O voy a hablar con el jefe para que no se lleven a tus hijos. No, le pregunta a ella, ¿verdad? Le dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Guiar a las personas cómo deben actuar, pero no actuar nosotros en lugar de ellos. La sacó de su incapacidad. La sacó de su incapacidad, de su mente limitada. La llevó a ver que era una mujer capaz. Y de la religiosidad, ¿verdad? Porque esta es una área, la otra área es también otra debilidad de la religiosidad. Donde nos hace ver que siempre hay alguien que tiene que ver, orar por nuestra situación. Y hay otras religiosos, ¿verdad? Que a veces yo he visto otros familiares, ¿verdad? Que dicen ellos que tienen una religión, pero cuando yo veo, traen a otros pastores que oren por sus necesidades. Entonces yo digo, siempre están queriendo que les solucione el problema a alguien.
Sí. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque se consideran que ellos en lo personal no se Amén. sienten capaces, ¿verdad? Amén. De poder solucionar, porque tal vez la misma vida que están viviendo, la misma aquella pesadilla, o sea, aquello negativo tal vez con Dios que ellos tienen, ¿verdad? Sus acciones tal vez se sienten con cargo de conciencia por decir, no, a mí no me oye, pero a él sí le oye, entonces mejor le pido a él, y yo sigo una vida así bonita, ¿verdad? Amén. Así suavecita, light, como decimos, ¿verdad? Haciendo lo que yo quiero, y cuando tengo una necesidad, busco a aquel, porque aquel es usado, a mí, en la condición y la vida que me doy. Yo soy algo mentiroso, muy faltante. No creo que a mí Dios me oiga. No, a mí no me escucha el Señor. Mejor que ore, pastor, ore por mí, ¿verdad? Y me soluciona. Y quito mi Si responsabilidad. bendice tu pastor, y yo le voy a dar una ofrendita, pastor. Amén. Mira, aquí está, mire, pastor. Aquí Y está, con esto, ore por mí, por ahí. favor. Y ellos se sienten satisfechos, sin importar que tanto el pastor como ellos están totalmente fuera de diseño. Están pecando. Y sabe de que hay personas que se atreven a decir, pero si yo pago el diezmo, el pastor tiene que ver qué hace por mí, que ore por mí cada vez que yo lo necesite, que más que me corrija las cosas que yo no quiero ir a corregir, él que lo haga. Que más que me arregle el asunto cada vez que me peleo con mi esposa, con mi esposo, que vaya y que más y que me enderece a los hijos, no sé qué otro sinfín de cosas, ¿verdad? Pero no, la verdad es de que el Señor nos enseña que si la naturaleza, hablando de los árboles, la tierra, etcétera, lo que ya mencionamos, obedece a Dios y sabe hacerlo, cuánto más los seres humanos que tenemos 5 sentidos, que tenemos toda la capacidad del Señor Jesucristo para hacer grandes cosas de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a su plan. No te limites. Si eres de las personas que ha vivido una vida limitada sintiendo compasión de sí mismo, así como esta mujer viuda, o sintiendo compasión de sí misma, es importante, es necesario para tu propio beneficio, para tu propia bendición, que comiences a actuar. ¿Qué es lo que tienes en casa? ¿Cuáles son las capacidades que el Señor te ha dado? ¿Qué dones o talentos tienes tú? Actúa de acuerdo a la capacidad que el Señor te ha dado. Actúa en fe, confiando que Dios obrará, haciendo un milagro. Pero el milagro vendrá cuando tú acciones. Esta mujer no iba a obtener un milagro. Sí tenía una vasija con aceite, pero nada hubiera sucedido si no viene el profeta y la lleva a la acción. Hasta que acciones, entonces verás el milagro realizado. Mientras no hay acción, no hay milagro de Dios. Aún pudiera yo doblar mis rodillas y pelar mis rodillas de tanto clamar y clamar al Señor, pero si no acciono, de nada sirve tanta oración en mi vida. Vemos nosotros como Jesús, ¿qué tenía? Cuando la multitud tenía hambre, 5 panes y 2 peces le fueron suficientes. O vemos la otra viuda también, que solo tenía un puñado de harina, le fue suficiente. Entonces, a veces vemos con menosprecio lo que tenemos en casa. Esta mujer solo tenía un puñado de harina. Tú puedes decir, pues solo un poquito de frijol tengo. Bueno, pues ve a conseguir un poquito de masa, o si tienes maíz, un poquito de frijol, un poquito de masa, y hasta yuyos de frijol, ¿verdad? De masa con frijol, y pon tu ventecita de tayuyos. Te aseguro que el Señor obrará un milagro y los venderás todos. Pero a veces nosotros miramos con lástima lo que tenemos en casa. Y sí, si tengo frijol y tengo maíz, ya le di la idea a los tayuyos, ¿verdad? O etcétera, dependiendo de lo que tengamos. O veamos a Moisés también cuando venían los egipcios tras ellos. Entonces viene el pueblo, ¿verdad? Esperando qué va a hacer Moisés, y Moisés esperando qué va a hacer Dios. Entonces viene el Señor y le dice a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Ah, una vara. Bueno, pues extiende tu mano y divide el mar. Ya me imagino a Moisés de vuelta queriéndole pegar a los soldados. Con la vara, ¿verdad? No entendía que era dividir, sino que pegarles. Entonces, pero vemos cómo Moisés fue guiado, ¿verdad? Por el Señor. Hazlo tú. Ya que yo me baje de acá y vaya todavía por ti y les abra ahí, no, hombre. Si yo estoy con ustedes, actúen. Entonces, muchas personas no creen poder hacerlo. Es la voz de Satanás la que has estado escuchando, que te ha dicho que no puedes, que no tienes la capacidad, que no eres nadie, que Dios no te va a escuchar, que no hallarás gracia ante los ojos de las personas. Es la voz de Satanás. Debes aprender a escuchar la voz de Dios, que hoy te está hablando a través de todos nosotros, enseñándonos a cada uno de nosotros
somos creación de Dios, pero más aún ahora somos hijos de Dios. Por lo cual Dios nuestro Padre está atento a escuchar nuestras peticiones, nuestras necesidades, siempre y cuando vayan acompañadas también de nuestro accionar. Así que muchas gracias, Jairo, y gracias, Daisy, por estar hoy con nosotros, bendecirnos con las palabras del Señor que ha puesto en nuestras bocas. Queremos orar y dar gracias al Señor por la enseñanza que hemos hoy recibido. Jairo, ¿puede orar para que concluyamos hoy la enseñanza? Amén. Te damos gracias, Jesús, por tu bondad, pero también por tu palabra. Porque Sí, Señor. como hemos hoy leído tu palabra, que todo lo que sembramos en buena tierra va a dar su fruto a tiempo y Amén. fuera de tiempo, dice tu palabra. Señor, te doy gracias porque hoy nos has hablado y nos has renovado Sí, el Padre entendimiento, Padre, para que no veamos lo humano, sino que te veamos a ti en nosotros, Padre, para hacernos personas Amén. capaces de hacer todo Así lo que es, venga, Señor. todo lo que ordenas, todo lo que has planificado y nos has dicho con la forma que lo que tenemos que hacer, Padre. Por eso, Dios, te bendigo, como Amén. bendigo todo aquel que hoy, a través de este medio, también está viéndonos y escuchándonos la palabra. Amén. No dudo Gloria a ti, que esta Señor. palabra, y declaro y profetizo en tu nombre, oh Dios, que los que han oído esta palabra también darán su fruto Amén. en su familia, en sus hijos, pero también fruto de obediencia al seguirte a ti, Padre. Lo declaro en el nombre de Jesús, como también bendigo a toda la iglesia de Misión Sí, Cristiana Señor El Jesús. Calvario y todas las iglesias que en este momento también se unen a escucharnos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén, Amén. y amén. Amén.